Saludos, saludos, Luis. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Aquí estamos, señores. Una vez más, en la fe del clan. Las entrañas de nuestro credo. De mi credo, así mismo es. Mira, Luis, ¿está bautizado, verdad que sí? Claro que sí. Más te vale. Sí, claro. No, yo quiero compartir contigo un tema que en Santo Domingo, pero se puede hablar en sentido general, en Santo Domingo, República Dominicana, es el lema nuestro, el bautismo y solidaridad y sinodalidad, Ajá. un camino de Un santidad. camino de santidad. Es Entonces, el lema del plan de pastoral para el 2026 de la Conferencia Episcopal Dominicana. Dominicano, exacto. Entonces, ¿para Santo Domingo o para nacional? República Dominicana. Nacional. Entonces, mira, yo quiero tratar este tema desde la perspectiva del ser predestinado. Tú sabes que, no sé si tú lo sabes, por ejemplo, hay unos textos bíblicos que los calvinistas, el pastor, ¿qué médico él? Núñez. Sí. Y el otro, Michelén, ¿qué llama? Hay otro pastor, Michelén, que ellos son calvinistas. No sabía que él era calvinista. Sí, los dos son calvinistas. Entonces, ellos tienen, los calvinistas tienen una teología del bautismo. No, del ser predestinado. De la para ellos, de antemano, allá en el cielo, Dios predestinó quién se va a salvar y quién se va a condenar. Eso está mal hecho. Está mal hecho. Entonces, ellos usan un texto bíblico, creo que de Romanos 8, 28 al 32. También uno creo que de Efesios lo usan para demostrar toda su teología sobre eso. Entonces, yo voy a aprovechar el mismo texto bíblico que ellos usan, de Romanos 8, 28, 32, para tratar de que cada bautizado que nos esté escuchando cree conciencia de que él es un ser predestinado por Dios para una cosa específica, que en el desarrollo yo lo voy, que no es nada más para ser salvado. Okay. Entonces, para eso tengo que empezar diciéndote algo que quizás tú conoces, mucha gente quizás lo ha leído, pero no ha reparado. Miren, el pueblo hebreo se sintió ser el pueblo elegido hasta el día de hoy. Así lo es. Pero ellos, históricamente, confundieron el ser elegido con el ser exclusivo. Bien interesante eso, ¿verdad? Ellos siempre pensaban que era exclusivo. Ellos se forman como pueblo en torno, rodeado por muchísimos pueblos. Cada pueblo tenía su Dios. Ellos tenían el de ellos. Ellos se sentían eso es lo que ellos entendían en ese momento. Ellos estaban convencidos que existían otros dioses, pero también existía el Dios de ellos, y ese Dios a ellos lo había elegido. Entonces, a partir de ahí, en ese contexto de ellos, al principio, ellos pueden con toda su libertad confundir el ser elegido con ser exclusivo. Yo soy el pueblo exclusivo de mi Dios. Tú, como Egipto, tienes otros dioses. Tú, como Canaán, tienes otros dioses. Babilonia tiene otros dioses. El mío es Yahvé de los ejércitos y yo soy su pueblo elegido, es decir, su pueblo exclusivo. ¿Qué pasa? Que en el trajín de la historia, cuando ellos van desterrados a Babilonia, en Babilonia, tiempos malos, como decimos... Lo que decíamos en el otro episodio. En otro episodio de Vaticano I. Exacto, que la gente... De Trento nace en tiempos malos. Exacto. Entonces, en tiempos malos en Babilonia, ellos descubren una de las grandes verdades de la fe judeo-cristiana. ¿Qué descubren? Que solamente existe un único Dios, único y verdadero, dice el profeta Isaías. Entonces ellos ahí no hacen el tránsito. ¿Cuál tránsito? Si tú ya te descubriste que de todos los seres humanos y de todo el pueblo existe un único Dios y que ese Dios creó al mundo entero. ¿Es para todos? Entonces para todos, no es tuyo. Ahí le faltó dar ese paso. Ese paso de hacer el ganche, el clic de que, bueno, sí, porque ser elegido ya no es ser el exclusivo. Y no, inicialmente, como tú dices, ellos entendían que Yahvé es mi Dios y aquellos de allá tienen su Dios. Pero el mío es este. Es este, yo soy el exclusivo de él. Y yo soy exclusivo de él. El elegido exclusivo de él. Pero desde que yo descubro que eres mi Yahvé, es el único Dios que hay en todo el mundo y el único que creó el mundo. Entonces, ahí tenía que dar ¿qué son los demás pueblos? Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre el judaísmo y el cristianismo, que el cristianismo es universal, católico, no es nacional.
Porque el judaísmo es nacional. El Dios mío y mi religión mía. Y yo soy el pueblo exclusivo de ese Dios mío. De ese Dios mío. El calvinismo se queda con, sin ellos, creo que no se dan cuenta, con esa idea de ser elegido. Pero judía. Es bueno aclarar que esa idea viene después del siglo XVI. ¿De cuándo es Calvino? Después de Lutero. Es después de Lutero, o sea que no. Lutero se divide y Calvino se divide de Lutero. Podríamos decir que esas ideas son recientes, nunca tuvo una iglesia primitiva. Entonces, el cristianismo supera. Mira, el catolicismo, cristianismo, lo que el cristianismo que hace es reinterpretar el Antiguo Testamento. Me explico, ustedes me van a entender. Para el judío, el trabajo es un castigo de Dios. Cuando el cristiano coge el texto bíblico, cuando digo me refiero a los primeros cristianos de allá, cogen el texto bíblico de que Dios castiga al hombre poniéndolo a trabajar. Reinterprete el asunto. Dice, no, ya no es un castigo, es una invitación que le hace Dios al hombre para que el hombre responsablemente ayude a Dios a reconstruir el mundo que él destruyó. ¿Ve la idea? Sí, tiene una nueva conciencia. El trabajo, que es lo que yo te dijimos, por ejemplo, cuando analizamos Vaticano I, que los concilios en el tiempo y en el espacio lo que han ido es redefiniendo, aclarando las ideas. Porque cuando los idiomas van creciendo y desarrollándose, las ideas que tú tienes, tú las puedes transmitir y expresar mejor con un idioma más acabado. Eso pasa con todos los concilios. Entonces, igualmente con la fe judeo-cristiana. Entonces, el cristianismo que va a hacer, que va a coger los conceptos, las ideas hebreas, y la va a reinterpretar y la va a llevar a plenitud. Y una de esas es el trabajo. Entonces, en ese sentido, esa idea también de un pueblo elegido que se siente exclusivo, cuando pasa el cristianismo, sobre todo el catolicismo, esa idea es reestructurada y replanteada, redefinida. Okay. Y ellos van a decir, no, ya ser elegido no es un ser exclusivo. Entonces, ¿para qué somos elegidos? Si no es para ser exclusivo, o sea, si no es para ser lo exclusivo que se gane en la salvación, ¿para qué somos elegidos? Esa es la pregunta. Entonces vamos a interpretar entonces el texto que usan los calvinistas. Pero entonces, espérate, Raúl, tú tienes que aterrizar. Primero déjame arreglarte esto, que te están tapando ahí. Sí. Tú tienes que ahora aterrizarme esto al bautismo. ¿Para qué voy? Porque para que voy. No, para que la gente no se me desespere. Porque tú estás volando alto ahora. No, porque tengo que hacer una buena introducción para que entienda, para que cada quien se sienta que por el bautismo fue predestinado. Okay. Es predestinado y esa predestinación se concretiza en el bautismo. Ok. ¿Para qué voy ahora? Ok, dale para allá. Entonces vamos a leerte Romano. Dice así, Romano 8 del 28 al 32. Exacto. Hey, este hombre es técnico, yo soy de la vieja guardia con mi hojita. Con papeles, sí. Dice así, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según el designio de Dios. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también justificó. A los que justificó, a eso también glorificó. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Palabra de Dios, vamos a dejarlo ahí. Pero disculpa, Raúl, pero ahora yo entiendo lo que tú decías al principio de Calvino. Él malinterpretó esta parte. Sí. Él entendió que habían personas que estaban predestinadas para condenarse y otras predestinadas para salvarse. Y que ninguno de los pueden hacer nada porque ya Dios decidió que lo que con cada quien. Nada. No, que no saben de estadística. ¿Cómo así? ¿Tú dices estadística? Claro, siempre me pregunta eso. ¿En la UA? Sí. ¿Cuántos millones somos actualmente? Como 800,000. 8,000 millones más o menos. A esos 8,000 millones, súmale todos los que han nacido y se murieron ya. No sabemos cuánto, tiene que haber sido más de lo que somos ahora mismo. Sí. Es un gentío grande. Sí. Mira. Si yo me muero, yo soy responsable, yo no tengo miedo. Si yo me muero
y yo me entero después que me muero, que la mayoría se fueron con el diablo y un chin con Dios, yo voy a decir, Dios te voy a ver, yo, mira Dios, tú eres un fracasado, me voy con el diablo. Es que si se salva la Es un minoría. ejemplo, espérate. No. Aclara, Es que no es ejemplo. lógico, ni modo. Un Claro. ejemplo. Una forma de yo decir la cosa. Ujú. Es que si la mayoría se condena, significa que el diablo le gana a Dios. Sí, es El verdad. pleito. A nivel estadístico. Ahora bien, ellos quizás no están diciendo eso, están diciendo que un porcentaje, porque tú también puedes decir yo el 30%. Pero en realidad la doctrina está errada porque la Iglesia Católica la define de otra manera a través de lo que estamos hablando aquí, del bautismo. Dice. Pues a lo que de antemano conoció, dejemos ahí. ¿Qué significa eso? Que de antemano me conoció. Te voy a decir que fue. Porque dice, que Dios Padre está en el cielo. Yo soy Dios Padre y tú eres Dios Hijo. Tú estás de frente de mí. Y de antemano, yo mirándote a ti, yo viéndote a ti, veo a todos los seres humanos en ti. Fuimos creados en Él, con Él y para Él. Para él. Yo digo Padre, viendo al Hijo, me llega la idea de la creación. Pues yo puedo hacer un grupo de gente que sea imagen de este. Entonces, eso es conocer, eso es Dios que tiene la idea. Es Dios, como todo artista, que primero tiene una idea y después la concretiza. Dios tiene idea. Y cuando tiene la idea, ahí mismo Él predestina. Él decide, ¿cuál es la idea? Bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Yo creo el género humano a imagen de este, que está aquí frente a mí, humano, y después lo llevo a mi condición divina para que tú, el Hijo, tengas muchos hermanos semejante a ti. Exacto. Y estemos todito en comunión aquí todito. Así. Entonces, yo de antemano tengo la idea y ahí mismo predestino. O sea, decido, predestinar, decidí en el cielo que todos los seres humanos van a ser imagen tuya. Tú eres el Hijo, acuérdate, estamos en esa dinámica. Entonces dice que ¿Qué pasa? ese texto se refiere a ese tipo de predestinación. Lógico, ¿qué pasa? Espérate, ¿qué pasa? Que los deseos eternos se concretizan en el tiempo y el espacio, poco a poco, no de un golpe y fuetazo. De un golpe y fuetazo, Dios lo concibe aquí como idea. Están todos predestinados a ser imagen tuya. Ahora, ese deseo mío, yo tengo que hacerlo concreto allá abajo. Exacto. Y la forma de hacerlo concreto allá abajo es lenta y paulatinamente. Y que en libertad una persona puede rechazar eso. Que el que se condena El que se condena. rechazó Rechazó eso y punto. Rechazó eso. Pero no fue una decisión mía que se va a condenar. No, él, es una libre. decisión propia. Porque si tú que eres el Hijo, yo soy el Padre, y tú eres libre delante de mí, porque eso tiene la divinidad, la Trinidad. Ellos son libres. Libre. Intrínsecamente libre, por eso nos Cristo nos es crea libre. Sí. Libre. Si yo voy a hacer los humanos a imagen de Cristo, ¿no voy a ser libre? Sí. ¿O acaso Génesis, cuando dice que creó a Adán y a Eva, y en Adán y Eva estamos todos, lo creó a imagen y semejanza? ¿O fue un grupito nada más? No. Si todos estamos en Adán, entonces en Adán todos somos creados a imagen y semejanza. ¿Qué pasa con la imagen y la semejanza? Que la imagen es estática y la semejanza dinámica. Es decir, si yo coloco aquí un busto de Juan Pablo Duarte, Sí. Juan Pablo Duarte, para los que no saben, es el padre de la patria de la República Dominicana, uno de tres. Yo tengo un busto de Juan Pablo Duarte. Ese busto de Juan Pablo Duarte es imagen y semejanza del Duarte que existió. Si ese niño que va ahí viene con un martillo y le cae a mantillazo, lo va a abollar, a deformar. Para deformar. Y si después viene otro niño y le tira un balde de pintura, y si después viene otro niño o una paloma, o 5 palomas, y defecan encima, el busto, el busto sigue siendo imagen de Duarte. La semejanza se dañó, se atrofió. ¿Tú me sigues? Sí, Por claro. consiguiente, todo ser humano que ha sido creado por Dios es siempre imagen de Dios. Yo estoy diciendo que Pablo Escobar, siendo Pablo Escobar, seguía siendo imagen de Dios, con la semejanza atrofiada. Atrofiada. Que Hitler y Trujillo y todos esos grandes dictadores seguían siendo imagen de Dios con la semejanza atrofiada. Por consiguiente, cuando Dios de antemano predestina a que los seres humanos sean imagen de Cristo,
Es una decisión, una idea plena y completa de Titri Mundati. Luego esa idea, también el omnisciente ve el pecado que se va a deformar el asunto. Y ahí va a tener también que planificar el tema de la gracia, de la redención por Cristo. Entonces, ¿cómo encaja eso ahora en el bautismo? Entonces, ahora el texto va a decir, y a lo que le predestinó allá arriba, a eso también justificó. Entonces, ahí el texto pasa de la eternidad a la historia, porque la justificación aquí en la historia. Exacto. ¿Me sigue? Sí, lo que él conoció y predestinó fue un plan allá. Cuando dice que lo va a justificar aquí, ya en la historia, ya todos han sido creados. Ahora, ¿qué es justificar? Si dice que lo justificó, hemos de suponer que en un principio el hombre estaba justificado, es decir, con una justicia original, se perdió y hay que justificarlo ahora de nuevo. Hay que darle para atrás para justificarlo. Entonces, ese drama es el que acontece con el pecado. Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de él, con santidad y con justicia original. Le dice Iglesia Católica, justicia original. Con el pecado, la justicia original se pierde y la santidad se pierde. Entonces, con la redención hay que volver a justificar lo que estaba justificado. Como cuando tú coges una junta de culata y la rectificas. Acuérdate que justo significa recto. De modo que yo puedo decir, en vez de decir justificar, puedo decir rectificar. ¿Qué tú haces con una junta de culata cuando la rectificas? La vuelve a colocar plana como era antes para que haga su función. ¿Tú sabes con una culata, vas a decir? Claro. ¿Alguna vez tú has rectificado una culata? Sí. Ah, ok. No, pues te voy distraído ahí con, No, lo que pasa es que con el Señor. Parece un cañero por ahí. Un cañero. Yo gané como me calla. Entonces, el plan de salvación está puesto para justificar a aquello que ha perdido la justicia, que es el ser humano. Entonces, a eso que predestinó, comienza aquí en la historia a actualizar, yo llamo así, a actualizar lo que Dios desea allá arriba. Lo que Dios planificó, que es un deseo allá arriba, lo actualiza en cada hombre aquí en la historia. ¿Cómo lo hace? Con el bautismo. Con el bautismo. Ahora llegamos al punto. Sí, con el bautismo, cada ser humano se hace imagen de Cristo. Exacto. O se restablece la imagen que en el principio se tenía. El plan original se restablece en el bautismo con Cristo. ¿Y qué significa que tú, cuando eres bautizado, te has hecho imagen de Cristo? Imagen del humano Cristo, ¿oyeron? No del Dios Cristo, del Cristo humano, que vivió aquí. ¿Quién fue Cristo? Es el Hijo unigénito, es la palabra. Y como palabra, y como Hijo unigénito, Él se constituyó en sumo sacerdote, Rey eterno y sumo profeta. Y por el bautismo, al tú hacerte imagen de Cristo, tú adquieres la condición de sacerdote, de profeta y de rey. Y la condición de hijo. Por consiguiente, de hijo adoptivo. Por el bautismo, en ti se encarna la palabra. Se actualiza la palabra. Y tú lo vas a entender porque sabes que la misa es la actualización de lo que pasa, de lo que está decidido en el cielo. En el cielo. Pues bien, cuando tú te bautizas, tú te haces imagen de Cristo. Se actualiza la palabra que es Cristo, que está en el cielo, se actualiza en ti como bautizado. Entonces, ¿qué implica eso? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta, Raúl. Dime. El hecho de traer este tema del bautismo por los obispos dominicanos, sí. ¿Qué tú entiendes qué mensaje tú crees que ellos quieren que quede en la mente del cristiano? Desde Vaticano II, la iglesia viene concienciando a los católicos de que reconozcan cuál es su misión como bautizados. Eso mismo. El sínodo que se celebró recientemente, sínodo de la sinodalidad. De la sinodalidad, lo que busca es eso, volver a hacer entender a la gente que somos una iglesia que caminamos juntos, que no son los curas nada más que andan caminando, que no es una iglesia clerical de curas caminando. El pueblo bautizado, predestinado
¿Para qué? Para actualizar y concretizar lo que Dios predestinó allá arriba. Para concretizarlo aquí. De modo que cuando yo me descubro por el bautismo como palabra encarnada, estoy replicando, estoy siendo imagen de Cristo. Y como palabra encarnada, y como rey, y como profeta, y como sacerdote, yo tengo funciones. ¿Para qué soy palabra encarnada? Y sobre todo, funciones y una misión definida. Es que la función es una misión definida. Exacto, una misión definida. Entonces, ¿por qué te digo eso, Raúl? Porque en la actualidad, aunque vamos a entrar en eso de los textos, del bautismo y todo ese tipo de cosas, pero en la actualidad, no sé si en otra época sucedió, sí, pero muchas veces los padres que llevan a bautizar a sus hijos lo hacen como un acto social, como un requisito. tradición. Exacto. Que tiene su valor. Sin tener la conciencia de lo que realmente es. Quizá por ahí es que van los obispos. O sea, bien, tú eres bautizado. Y ahora redescubre cuál es tu misión. Tu misión, a partir de descubrirte como imagen de Cristo, que fuiste predestinado allá arriba. Y déjame decirte algo, todos los temas de este año está basado en el bautismo. En el bautismo. Por eso yo estoy aquí contigo compartiendo ¿Está eso. el bautismo? Lógico, hablando de bautismo, para que el que me esté escuchando ahí descubra ese ser que se sienta ser predestinado y elegido a través del bautismo. ¿Para qué? Para ser profeta, mano. ¿Y qué es un profeta? Defíneme qué es un profeta. Tú me lo has definido otra vez, pero defínelo ahí para que la gente lo escuche. Profeta es la voz de Dios. Dios hablando aquí a través de ti. Que ese fue el tránsito que no hicieron los hebreos. Ellos vieron, al sentirse elegidos y sentirse exclusivos, debieron darse cuenta que ellos fueron elegidos cuando descubrieron que no habían otros dioses. Debieron hacer el tránsito y decir, van acá, ser elegido entonces es ser elegido para ser profeta para las naciones. Hay un texto bíblico. Ser profeta para las naciones. No ser elegido para ser exclusivo de un Dios. Sino, el ser elegido es un don. El don de profeta que da Dios. Exacto. Punto, a través del bautismo. Entonces tú con eso tú sales a conquistar el mundo. Pero como el judaísmo no es proselitista, no entra en esa. Se queda ahí. Pero el católico no. Porque, y mira, precisamente ahí cae bien este texto de Mateo 28:19 que dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones. Sí. O sea, ya ahí en ese mandato hay una especie de dinamismo que el judaísmo no tenía. No tenía. El judaísmo era simplemente por tradición. Pero entonces ahora y su religión de ellos, nacional. Exacto. Entonces, id pues y hacer discípulos a todas las naciones, lo que tú decías. Entonces, sí, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es, tío, ¿qué es eso? Eso es lo que está predestinado, que es una decisión en el cielo. Actualícenlo a cada instante, en el tiempo, en el espacio. De modo que cada día se vayan agregando más predestinados a la iglesia. A la iglesia, exacto. Entonces, eso yo quiero con esto del bautismo, que cada bautizado comprenda su misión que tiene delante. Que no es para estar sentado calentando un asiento en una iglesia. Luego de esa explicación profunda y teológica de Raúl, señores, yo voy a tener que darle el video un chip para atrás otra vez porque es profundo, sí. Profundo. Voy a hacer una descripción del bautismo. Mañana, más tranquila, como lo hace el catecismo. Dale para allá. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Yo creo que para entender el bautismo también hay que entender qué son los sacramentos, porque los sacramentos vienen como una ayuda. Te voy a decir qué son los sacramentos. Ajá, dime qué son los sacramentos. Tú lo sabes, tú nunca has reflexionado. Vamos a ver. Mira, Cristo murió en el Calvario. Exacto, de ahí nace. Y Dios se metió en la eternidad, ¿sí o no? Sí. Y al día de hoy, la muerte y la resurrección de Cristo se metió en la eternidad. Sí. Y todavía es. Todavía es. Tiene que darle al paso, Raúl, tú vas muy rápido. Todavía es. Sí. Allá en la eternidad. Porque todavía es que tú y yo somos perdonados en el 26. Porque el sacrificio de Cristo está permanente en la eternidad. En la eternidad. Cristo está delante de Dios Padre desangrado. Como dice Apocalipsis 5,
Cordero degollado, puesto de pie, Mostra- muerto y resucitado. Mostrando las llagas. Las llagas. Las llagas. Por Entonces, eso hoy somos Entonces, perdonados. los sacramentos adquieren poder no por sí mismos, sino por ese evento que pasa en la eternidad. Cuando Exacto. van a bautizar al niño, al adulto, ¿qué hace Cristo? Mira, papá, por mi sangre, manda poder sobre el signo, el sacramento, para que ese niño Y re- pase a estar en comunión contigo. Y así con Exacto. cada uno de los sacramentos. Exacto. ¿Lo entendiste ahora? Excelente. No, No, excelente. tú has aprendido mucho conmigo aquí. ¿oíste? Está aprendiendo. Pero igual, para entender también el bautismo, hay que entender la dinámica de qué es el pecado original. Claro que sí, también, porque va por varios ¿Qué aspectos. es el pecado original? ¿Quieres seguir aprendiendo? Sí, no, vamos para allá, mira. O lee algo ahí para que yo no hable, estoy seco ya. Sí, ya está traemos seco, sí, agua. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros llevemos una vida nueva. Nueva. Efectivamente, como tú dices, Raúl, hay que entender lo que es el pecado original. Nosotros, sin planificarlo, en la mayoría de estos episodios hemos hablado de eso. ¿Pero por qué somos sepultados? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que es el pecado original? El pecado original es un muerto espiritual. Exacto. Que está separado de la cada gracia. niño que nace muerto espiritualmente. A eso se llama pecado original, que es un estatus. Yo el niño- le llamaría que nace fuera de la gracia. Porque está el hecho No, de... el texto bíblico dice que está muerto, hay que enterrarlo. Exacto. ¿Sí o no? Por ejemplo... Tú lo acabas de leer. Sí. Si hay que enterrarlo porque está muerto, o tú enterras un vivo. Exacto. Lo que quiero dejar dicho es que, por ejemplo, cuando un niño nace, que nace con el pecado original, Con el estatus, no con la culpa. no con la culpa, exacto, del Con la pecado original, pena, sale, que es un estatus, no nace con la culpa. fuera de la gracia. Cuando Exacto. Adán y Eva fueron creados Sí, en plena gracia sí, y en plena comunión con el Padre, sí. en ese momento no había problema. Si alguien hubiese nacido en ese momento, también hubiese nacido en plena En gracia. plena gracia. Pero ellos Pero, ¿qué parieron sucedió? después de ¿Qué sucedió? Que ellos empezaron a parir, a tener hijos después de estar separados. después de estar separados. Entonces, ¿cómo nacían esos hijos? Con el estatus de separado. Con el estatus separado. Y a ese estatus de separado se llama pecado original o muerto espiritual. Esa era O la estado idea. de desgracia. Tiene no, muchísimos es, nombres. no es que el niño ha cometido un Un delito. Un delito, no. Por es que- consiguiente, aunque Génesis te lo plantea como si fuese Dios quien haya cogido a Adán y Eva y lo haya sacado, en la teología católica no se ve así, ya. Sino que desde que el hombre peca, hizo fato, sale disparado de la presencia de Dios, que no, no es Dios que hace el movimiento de sacarlo. Es que la pureza y el pecado se repelen. Ok. Eso es lo que pasa. Entonces, digo esto porque para decirte que cuando un niño nace y nace con la pena de la separación, es un acto de injusticia. Y no es de Dios, porque no es Dios, no fue Dios quien sacó a Adán y Eva del Edén, fue que ellos salieron por pecar. Eso es importante que tú lo aclares, porque Lógico. dentro de la historia de nuestra iglesia, católicos han dicho, por eso que se forman la herejía, La herejía. que cómo va a ser que un niño tenga pecado si un niño es totalmente No tiene la culpa. exacto. Yo siempre explico de esta manera. Tú coges una mujer en Najayo, mujeres, está presa, y le permiten que vaya el marido y le embaraza. A los 9 meses, las otras presidiarias ayudan a parir, el niño sale dentro de la celda. En ese instante, ¿cómo nace el niño? Preso. Con el estatus de la MAI. Preso. ¿Más tiene la culpa de la MAI? No, No, pero tiene el estatus. Es un acto, es justo dejarlo ahí. no es justo. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se lo quita y se lo entrega al papá o a los abuelos. Eso hace Dios con el bautismo. Tremendo ejemplo. Así que tú tienes que poner los ejemplos, Raúl, porque tú te me fuiste muy para arriba ahorita. ahora está más platanado. Sí, ahora. Entonces, cada niño nace preso, separado, preso. Mira, Y es una injusticia. Entonces, lo primero que hace Cristo con el bautismo es tratarlo con justicia. nosotros aquí estamos viendo con el teólogo Raúl, recuérdense señores que Raúl es teólogo, lo estamos viendo desde un punto desde la teología, pero también hay muchísimos aspectos en la forma de realizar el bautismo, qué piensan nuestros hermanos separados, porque por Sí. ejemplo hay una discusión eterna de que si los niños pueden ser o no bautizados, o sea, un sinnúmero de aristas que quizás no nos dé tiempo profundizar aquí, pero yo tengo algo aquí. Dale para allá. Por ejemplo, la fórmula trinitaria
debe pronunciarse, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Y es importante saber, porque hay también otra discusión, que si es por inmersión o si es por absorción, cuando Sí. cuando se de... Sí, porque una cosa es la forma, cuando una se cosa es la derrama. forma, otra cosa es el fondo. Sí, pero Raúl, el problema es que hay una discusión eterna sobre la forma. Pero es que la forma es eso. La forma al fin y al cabo es metodología. Sí, pero... Si tú discutir la forma, Ujú. es decir que el sacramento tiene poder en sí mismo. No te sigo como tú dices. Si el poder baja de la muerte de Cristo delante del Padre en la eternidad sobre los sacramentos, no porque el sacramento tenga poder en sí mismo. La forma, tú no puedes discutir por la forma. Sí, pero debe hacerse correctamente, Raúl. Tú no lo puedes hacer, por ejemplo, con refresco. Tiene que ser con agua. Y eso le enseña a la iglesia. Mira, si se está muriendo en un desierto y tú que tienes una Coca-Cola, ¿cómo tú lo bautizas al niño? Oye, tú pones unos ejemplos extremos. Bueno, pero te estoy diciendo. No, yo estoy diciendo Vamos. que la iglesia contempla eso, hasta con un juguito, Sí, pero... a falta de agua. Sí, pero la idea es... Y también tú lo puedes bautizar como laico. Exacto, sí, en extremo. En extrema emergencia. Giovanni el Antiguo, un amigo mío, el niño se estaba muriendo, acaba de nacer, y él mismo lo bautizó. Cuando se sanó, después, él fue y terminó el ritual en la iglesia. Oh, pero mira qué interesante. No, pero entonces quiero decirte que en realidad todos estos aspectos del bautismo tienen una respuesta de la iglesia. Sí. Principalmente, como te decía, Ahora, ¿por ejemplo, qué bautizar niños? Mira, dentro de la misma iglesia católica hay una, podríamos decir, una especie de debate de que si es por inmersión o por el derramamiento de agua. ¿Quiénes están discutiendo eso? Y tú mismo... ¿En la iglesia católica? Sí, dentro Me de la estoy iglesia. entrando ahora. Dentro de la iglesia. Me estoy entrando ahora Dentro de la iglesia. Y no voy a mencionar más grupos porque ya le hemos dado durísimo en todos los episodios. Pero bueno, seguimos. No, pues, yo me voy a parar aquí ya, yo no sé de eso. No, pero entonces, mira lo que dice. Tú mismo me hiciste buscar un documento que se llama la Didache. ¿Te acuerdas? La Didache, sí. La Didache. Didache, como que. Didache. Que ese documento es uno de los primeros documentos, inclusive se cree que es antes que los evangelios. Sí. Son de los primeros documentos. Por y poco lo meten en el canon. Exacto. Y ese documento habla de que los primeros cristianos, si no tenían agua donde sumergir, Corriendo, exacto. exacto, agua viva, Viva, dice así mismo, dice. entonces podía ser a través de derramamiento de agua, De agua. a través de la cabeza. ¿Tú te respondiste? Exacto. Sí, lo que te estoy diciendo es que esa discusión es que existe. Existe, ok. Y también la de si se puede bautizar niños o no. Eso Bueno, yo te acabo de decir, Ujú. si cada ser humano nace injustamente separado, Ujú. heredando una pena y no una culpa, hay que dejarlo. Y si la gracia es gratis, dásela. Bueno, sí, pero también el libro de los Hechos, en el capítulo 16, dice que Lidia es bautizada con toda su familia. Con toda su familia. Y no dice excepto los niños, No. toda la familia. Y en Hechos 16 dice, del carcelero de Filipo, es bautizado con todos los suyos. Con todo y su casa. Todo el Y mundo. ¿te acuerdas que en Televida, en vida, Ujú. en ruta, yo explicaba eso, lo que significa para el judío la casa? Y el jefe de casa. Que no es como nosotros aquí, que el muchacho hace lo que da su gana. Yo no, allá no. El judaísmo, tú dices. Sí, porque en el judaísmo, a falta del templo, cuando son desterrados a Babilonia, a falta del templo y de las dos tablas que se perdían con el arca de la alianza, la institución donde se afianzó la fe era en la casa. Claro. Entonces, otro tema importantísimo que hablábamos al principio, la misión del bautizado. De bautizado. De Entonces, evangelizar, de llevar la palabra de Dios. Ahí se engancha en el tema de la sinodalidad, que es un caminar juntos en una misma misión, tanto sacerdote como laico. Entonces el laico tiene que hacer conciencia de qué es ser bautizado, para que redescubra que él tiene que estar en misión y que no puede estar sentado en su casa ni calentando un banco. Tiene que hacer algo, tú lo que quieres decir que tiene que hacer algo. Ser rey es que sirve, porque en aquella época el rey era el que servía al pueblo. O sea, cuando te dice que tú eres rey, el que está llamado a servir por el bautismo. Cuando te dice que eres profeta, es que está llamado a evangelizar. Hacer la palabra que se encarnó y que después se encaramó, se queda encarnada en ti como profeta. Tú tienes que seguir evangelizando como Cristo.
¿Para qué? Para ir agregando nuevos No, bautizados, nuevos predestinados al club. Y ese es el mandato del mismo. El mandato. Ir por todo el y mundo. lo otro, ¿qué implica que tú eres sacerdote por el bautismo? ¿Qué implica? Un título nada más. Porque eso es lo que mucha gente piensa que un título. Por eso Vaticano II una riqueza y su madre. Porque fue Vaticano II quien redescubrió eso, ¿no? Es que si el laico es sacerdote, ¿cuál es la función de un sacerdote? Sí, pero hay que, mira, Raúl, tenemos que hacer todo un episodio sobre eso, porque también hay que ver. Tiene que participar en la liturgia. Sí, es que, por ejemplo, el mismo Vaticano II es que dice que todos estamos participando en la liturgia. Es el mismo Vaticano porque fue II. a partir de ahí que se conciencia y se abrió al bautizado. El sacerdote en su rol, el sacerdote ministerial. Pero el bautizado, que un sacerdote, no puede estar nada más sentado ahí. Tiene que ser activo. ¿Por qué? Porque es una herencia judía. Ya podemos con los judíos. Tú lo sabes muy bien. Él es judío que separa pueblo en el astrio del santo y del santísimo. Y que el pueblo no puede entrar para allá. Pero ahora, ¿qué pasa? En el judaísmo, la circuncisión te hacía parte de un pueblo, pero no te hacía sacerdote. Ese es otro de los aspectos. ¿Tú me estás entendiendo? Que hay una similitud entre bautismo y circuncisión. Sí, pero bautismo va más allá. Sí, porque la circuncisión entra en la antigua alianza. Y el bautismo es parte de la nueva alianza. Pero que en la circuncisión tú no eras parte del pueblo. Tú no eras sacerdote ni rey. En el bautismo tú eres parte del pueblo, hijo de Dios y sacerdote. Por consiguiente, yo no puedo estar como el judío de que aquí en el atrio. Yo tengo que estar junto con el cura, lo más cerca del cura posible. Yo soy sacerdote también. Sí, no ministerial, pero soy. ¿Qué función tengo? Pues entonces, Raúl, dámele un mensaje final. Por eso, yo estoy reflexionando en el tema la misa de Tridentina y del nuevo. Sí, porque es que la Tridentina, la Tridentina mantiene ese judaísmo. El pueblo allá, el cura allá, y con una baranda aquí. Lo que hablamos en el episodio de los lefebristas era que la misa de Trento, Dios santo, la misa de Trento tuvo su efecto en el momento. Lógico. Y fue excelente todo lo que sucedió a partir de ahí. Como el Espíritu Santo sigue aclarando la cosa. Sigue aclarando la cosa, entonces retomamos. Y ayudando a redefinir. Bueno, pues nada, señores, hemos llegado al final. En realidad, aquí nosotros hemos tocado, básicamente Raúl ha tocado un aspecto teológico del bautismo. Que tú ignorabas. Pero la verdad es que el bautismo tiene muchas aristas y tendremos que hacer una versión más ampliada de la enseñanza práctica del bautismo. Y de que menos teológica. Y más aterrizada, porque te fuiste un poquito más. Señores, nos vemos, ustedes saben. Dale.